Amigos de Expreso de La Razón, bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia, este podcast en el que, como usted sabe, dialogamos, conversamos sobre los temas más importantes que acontecen en la vida pública de Tamaulipas, del país y también a veces del mundo. Hoy precisamente vamos a dialogar sobre algunos asuntos que están, pues sí, en la agenda mediática de nuestro estado y del país. A mi derecha presento a mi compañero Mario Flores. Bienvenido, Mario. Miguel, gusto saludarte a ti, Miguel, Pedro y a todos los que nos ven. Mi compañero Pedro Alfonso García. Mario, un gusto tenerte otra vez aquí con nosotros. Y Miguel, pues aquí andamos. A ver, hay un asunto que, bueno, si bien es internacional, tiene mucha incidencia en México y no solo en México, en muchos países. Lo que está ocurriendo al interior de Estados Unidos, es decir, es un tema de política interior de Estados Unidos, pero que influye mucho en nuestro país. Muy concretamente, lo que ha ocurrido en sitios, sobre todo en California, en Los Ángeles, estas protestas masivas que en algunos casos se han tornado caóticas por la violencia desatada, tanto por algunos manifestantes que entiendo se pasan un poquito de la raya y también por la respuesta de la autoridad que creo ha sido desproporcionada. Sobre eso vamos a ir hablando. Mario, una primera impresión sobre lo que está pasando en Estados Unidos. Sí, Miguel, mira, creo que es un tema multifactorial. Es muy complejo lo que está sucediendo debido a que lo puedes ver desde diferentes trincheras, desde la política interna americana, desde la perspectiva del gobierno de México, pleito entre demócratas y republicanos. Recordemos que Gavin Newsom, el gobernador de California, parece estar cerca en las listas de los demócratas para buscar la presidencia de Estados Unidos en el 2028. Lo cual este enfrentamiento lo puede hacer que se eleve mucho o bajarlo mucho. También la perspectiva de los americanos que están politizados a favor o en contra de las posturas del gobierno federal de Estados Unidos, por lo que también las posturas del gobierno mexicano en cuanto a lo que ha dicho la presidencia en los mítines, que creo que es peligroso la manera en cómo te puedes expresar respecto a la diferente política interna de otro país, aunque creas que es injusta. Estamos hablando de lo del el interés, el pago de impuestos de las remesas, y que habló la presidenta que se iban a movilizar y lo están tomando desde la Secretaría de Estado en Estados Unidos como que si el gobierno de México está propagando estas manifestaciones y estas movilizaciones con violencia, haciendo que se compre la narrativa que desde el día 1 el presidente Donald Trump ha tratado de impulsar, que llegan los peores mexicanos y latinoamericanos a Estados Unidos y que no mandan a las mejores personas, por lo que al crear toda esta narrativa desde diferentes perspectivas tenemos ahorita un conflicto en la tercera ciudad con más mexicanos del mundo, que es Los Ángeles. El 47% de los pobladores en Los Ángeles son latinos. Entonces el enfrentamiento es grave. Recordemos que el próximo sábado cumple años Donald Trump, y el gobernador Greg Abbott de Texas, aquí lo tenemos cerquita, ya aceptó el ingreso de la Guardia Nacional de Estados Unidos para empezar a ver el tema de las redadas de los migrantes. Ya sucedió en Nueva York desde que entró el presidente Trump. Entonces está sucediendo cada vez en más partes del país, y es muy grave lo que pueda pasar en la relación bilateral entre México y Estados Unidos, y ahorita profundizaremos un poquito más en ese tema. ¿Tu primera impresión sobre lo que está ocurriendo en California y en otros estados como Texas? Hace un año y medio o dos, el New York Times publicó un artículo muy controversial sobre una radiografía de la demografía de Estados Unidos. Y uno de los el principal tema que fue fue portada en el periódico y generó mucho debate en Estados Unidos fue sobre la hegemonía que empieza a tener la comunidad hispana en Estados Unidos. En muchas partes del país ya la comunidad hispana es predominante, que no lo había sido anteriormente en décadas pasadas, porque seguía siendo la comunidad anglosajona, la población anglosajona la dominante de Estados Unidos.
Yo me atrevo a decir que es un ciclo lo que está pasando en Estados Unidos, porque suelen hacerlo. En el siglo XIX empezaron a delimitar ya cuando terminaron su afán expansionista y, y ya tuvieron su estándar de población de anglosajones, tuvieron también incursión de irlandeses, eh, empezaron ese criterio de empezar a controlar su territorio y empezar a cerrar sus fronteras de un país que históricamente ha sido un país de inmigrantes. Es una reacción del gobierno de Donald Trump y de una parte de la élite estadounidense que no ha logrado ya fortalecer la economía al interior por todo el modelo que realizaron durante los 70s, 80s y 90s de emigrar a otras partes del mundo. Y sin embargo fue llegando más población que se ha dedicado principalmente al sector primario, pero ya no tiene la misma industria consolidada que llegó a tener en otros tiempos, aunque sigue siendo muy fuerte. Y han aparecido los problemas. Vemos, por ejemplo, muchas ciudades de Estados Unidos con problemas sociales muy fuertes. San Francisco, por ejemplo, es el epicentro de problemas que también incluye mucho, y se involucra mucho a México por el tema, por ejemplo, del fentanilo. Y en este afán, como lo acaba de mencionar Mario, sí tiene muchos tintes políticos de debilitar a los demócratas, a los gobernadores demócratas, pero también es un fin populista. ¿A quién le está vendiendo esa idea a Donald Trump? Se la está vendiendo a los anglosajones, primeramente, que son los financiadores, y a una comunidad latina también, hay que mencionarlo, a una comunidad latina que ya se siente nativa de Estados Unidos, que son los que también apoyan mucho su proyecto y su afán de cerrar las fronteras para que ya no aumente la población, no solo me atrevo a decir a la latinoamericana, en general de todo el mundo. Y como también lo mencionó Mario, las presiones han ido más allá de incluso de gobiernos. Mencionemos lo que pasó con la Universidad de Harvard. Cerró toda la matrícula a estudiantes extranjeros, pero lo más importante y que es parte también de todo esto, se la cerró a los ciudadanos chinos. No está permitiendo que los chinos tengan visados de estudiantes por el temor de que espías, así lo mencionó Donald Trump, espías se roben la innovación, la inteligencia de los estadounidenses y se la lleven para allá. Una medida que tal vez tomaron ellos demasiado tarde porque todo el aparato productivo que tienen las grandes empresas, los grandes consorcios estadounidenses, ¿dónde están? Están en Asia. Las redadas que se están haciendo en estados como Texas, en California, son también una forma directa de presionar al gobierno mexicano, porque lo ha dicho desde 2016 que Donald Trump entró a la presidencia de Estados Unidos. Él tiene la visión de que México y Centroamérica, después de que tras estas redadas regresan muchos inmigrantes, ellos sean los que contengan ya a los inmigrantes y que no sea una tarea de Estados Unidos. ¿Y cómo han visto la respuesta del gobierno mexicano? Hubo ahí una especie de cortocircuito, ¿no? La secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos acusó directamente a la presidenta Claudia Sheinbaum de estar alentando las protestas violentas. Me parece que un poco con mala leche, porque es cierto que la presidenta no se refería a esto que está ocurriendo, sino al tema de los aranceles, y se refería a movilizaciones sociales como el clásico mitin en el Zócalo, me da a mí esa impresión. Pero bueno, en Estados Unidos se tergiversó. Estamos ante un capítulo nuevo de esta relación tan compleja que le ha tocado vivir a la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿no? Sí, Miguel, y creo que en esta ocasión, desde mi punto de vista, se equivoca en cómo actúa el gobierno de México en cuanto a su postura en política exterior. ¿Y por qué? Porque lo dijo en 2 mítines políticos. Eso es cuando tratas de convencer a la mayoría y tratas de quedar bien con tu auditorio político que te está escuchando, con los ciudadanos que acuden a un mitin,
y dices a lo mejor lo que quieren escuchar. Por ejemplo, escuchar a la presidenta decir que nos vamos a organizar. Esto respecto al que el Congreso de Estados Unidos puso un impuesto de 3.5% a las remesas que se mandan de los que viven en Estados Unidos a sus paisanos acá en México, lo cual ese dinero ya está grabado, ya paga impuestos, entonces una duplicación de pago de impuestos. Tiene sentido lo que dice la presidenta. Sin embargo, aquí en México, Juan, nos hemos cansado de repetir que soberanía y soberanía y soberanía. Esa es una decisión de política interna en Estados Unidos. Puede gustarte o no, pero es soberanía, la soberanía del país hasta ahora más poderoso del mundo. Entonces, si sale y dice a sus oyentes en un meeting que vamos a movilizarnos, se puede prestar a malinterpretar. Como bien dice la secretaria de Estado en Estados Unidos, sale y dice, transgiversa esta información y la manera como dice la presidenta Claudia, estos dichos en un meeting, en 2 mítines seguidos, y genera que el gobierno de Estados Unidos actúe conforme a la narrativa que te están implementando desde el inicio del cuatrienio de Donald Trump, es más, desde el primer cuatrienio. Entonces, realmente creo que hay que tener mucho cuidado lo que dicen los líderes políticos en México. Ahora, el presidente del Senado, Noroña, también salió y dijo, atacando este impuesto que están poniendo en Estados Unidos, y sale el presidente del Senado allá en Estados Unidos también a decir, el que hizo la propuesta de modificación a esta ley para que se pague impuesto en las remesas, sale diciendo, pues bueno, vamos a agregar, ahora sí lo vamos a subir al 5 y lo vamos a subir luego más, y es por la torpeza en la comunicación. Creo que no son las vías institucionales cuando tú tratas de hablarle a tu elector para tu política interna, porque controlas en gran parte la prensa y los medios nacionales, desde el gobierno federal, pero no controlan la narrativa en Estados Unidos. Entonces, eso se está saliendo de control. Puedes controlarlo aquí, la narrativa, pero allá en Estados Unidos no hay manera en que controle la narrativa. Por lo que se sale de control, lo que dice la presidenta Claudia, lo que dice el senador Noroña, y así sucesivamente va a pasar lo que digan todos los diferentes líderes políticos aquí en México, tratando de defender algo que es de política interna americana. Hay un aspecto que no podemos pasar desapercibido en México, que tiene un impacto directamente desde Estados Unidos, y es el hecho de que, aún pese a todas las políticas aplicadas durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y todo el aparato federal de bienestar social, las remesas en muchas partes del país, en las zonas más pobres del país, por cierto, pues son el sustento de muchas familias. La medida fue no errónea. Con torpeza. Sí, o sea, fue mal planeada, pero hay una realidad ahí latente. México es muy dependiente de las remesas aún. Millones de pesos fluyen de eso, y muchas comunidades sobreviven de las remesas. Y al interior es una medida, es una declaración que se podría decir hasta populista. No creo que ni la presidenta ni el líder del Senado tengan los alcances para patrocinar o para movilizar personas, como ya lo tratan de interpretar de alguna manera Estados Unidos. Pero es también parte de la política aislacionista que está tratando de implementar el gobierno en turno en Estados Unidos. Entonces, cualquier medida, ahora sí que como el libro aquel de Hitler, de que mis enemigos son los tuyos, es prácticamente un pensamiento que trata de inculcar el gobierno de Donald Trump, que cualquier cosa, cualquier declaración, cualquier idea que sea contraria a lo que él planea o su gobierno implementa, pues es ir en contracorriente con ellos, y al final están atentando en contra de su gobierno y del mismo país. Me suena mucho a un presidente mexicano. Me suena mucho. Y bien,
bueno, coincidimos pues que es un momento delicado de la relación entre Estados Unidos y México. Se sigue leyendo mucha información sobre esta aparente o supuesta presión para que se entreguen a más políticos y delincuentes de México hacia Estados Unidos. Y mientras todo eso pasa, pues al interior de la política nacional también ocurren cosas. El domingo pasado, hace 2 domingos, ocurrió una elección local en los estados de Durango, de Veracruz, que pasó un poco desapercibida porque la elección judicial atrajo todos los reflectores, pero hubo resultados interesantes. En Durango le fue mal a Morena, me parece que esa es la conclusión. Y en Veracruz no le fue bien. Le fue bien a Movimiento Ciudadano, que es de lo que me gustaría hablar, que pareciera que empieza a consolidarse como una alternativa sólida de oposición, si no es que incluso la alternativa más viable para lo que viene. No sé cómo lo vean ustedes. Pues coincido, Miguel. Realmente Movimiento Ciudadano vimos en estas elecciones que hubo para las alcaldías en Durango y en Veracruz, que fue el partido que más creció. Sin embargo, mira, al final le fue mal a Morena. ¿Por qué? Porque a Durango, que le fue no le fue muy bien a Morena, ahí se fue a vivir el líder de la organización territorial de Morena, Andy, que no quiere que le digan a Andy. Violencia vicaria, ya también lo dijo el doctor Monreal. Entonces, se fue y no ganaron la capital, no ganaron varias ciudades grandes e importantes y no crecieron como esperaban y demás. En Veracruz vemos que todavía hay pleitos en Poza Rica y en Tuxpan, ¿no? En Papantla, en varios municipios, porque en teoría han llegado los paquetes electorales abiertos. Y pues bueno, los de Movimiento Ciudadano ahí, que supuestamente ganaron esas alcaldías, están defendiendo sus triunfos electorales, y la oposición, en este caso es Morena, que digo, bueno, no, el partido en el poder, Morena, está tratando de hacer la aplanadora. Vemos que todos ahorita se están echando encima de que, no, sale Andrés Manuel López Beltrán en el podcast ese de Morena con Luis María Alcalde y dice que hubo una elección de estado en Durango. Vemos que en Veracruz, en el norte de Veracruz, pasa esto con las papeletas electorales en contra de MC para favorecer a Morena. Y MC lo ha hecho en Nuevo León y en Guadalajara, en Jalisco, perdón. Entonces, realmente lo que estamos viendo es que no es nada diferente de lo que están haciendo unos políticos de otros. Simplemente quien se responsabiliza del fraude electoral del 1988, del apagón, trabajó en Morena en los 6 años de López Obrador, ¿verdad? Bartlett. Por lo que, ¿cuántos? Y yo veo ahorita los programas los diferentes programas en los medios nacionales, y todos echándose que bueno, tu candidato ganó, pero estaba en mi partido antes y nos lo robaron y así. La mayoría de los morenistas estuvieron en el PRI o en el PAN. En el PAN hay muchos que han pertenecido a otras ideologías políticas, en el PRI también, y en el Movimiento Ciudadano también, están todos llenos de diferentes. Hay que entender, y todos los que nos ven, espero que podamos observar esta situación, que no representa a nadie una cierta ideología, representan sus propios intereses. En todos los partidos se hacen amaños electorales, en todos los partidos hay corrupción, y también hay gente buena que trata de hacer lo mejor por el país, en todos, tanto en el PRI como en el Verde Ecologista, en el PT, en Morena, en Movimiento Ciudadano y en el PAN. Todos tienen personas que buscan lo mejor y personas que no. Entonces, el problema que ahorita veo es que gran parte del país lo gobierna Morena. Y al gobernarlo Morena, quien está en la tentación de hacer cosas malas, de hacer cosas que transgreden la equidad electoral, la equidad en las contiendas, la equidad en la democracia, que transgreden el pluralismo, pues quienes son los dueños del balón. Y ahorita el dueño del balón es Morena. Antes era el PRI y hacía cosas pésimas y robaba, y un tiempo gobernó el PAN y hacían lo mismo. Entonces hay que entender eso, que hay que buscar que se lleguen las mejores condiciones a las elecciones, pero no solo importa que haya democracia en un país, sino también importa la calidad de la democracia que tiene.
Es una consecuencia de, como ya lo mencionamos, del origen de Morena, porque inicialmente sí hubo una militancia de izquierda, una militancia de territorio, pero conforme ha avanzado el tiempo, han ido canonizando figuras, bautizando figuras de otros grupos, de otras corrientes, y en realidad no existe una verdadera fortaleza como partido de Morena. Y se ha colgado de grupos satélites. A ver, veamos por ejemplo el caso de Tamaulipeco. Todos los alcaldes, por ejemplo, de Morena aquí en Tamaulipas, ¿están en la misma sintonía? No, claramente no. A ver, por ejemplo, ayer hubo un evento de Carlos Peña con José Ramón y con los senadores José Ramón y Maqui Ortiz. No los vemos, por ejemplo, en otros eventos de morenistas en los que sí van de otras latitudes. Y eso es una explicación muy básica de qué está pasando en Morena. El municipio más fuerte de Tamaulipas, porque el sur sí es sólido, pero Reynosa, por todas las redes de intereses que existen en la ciudad, la hacen una ciudad más activa políticamente y económicamente. Y ahí hay un grupo de poder que está creciendo solo, que se está desarrollando solo, que en algún momento va a influir. Lo hagan a la buena, lo hagan a la mala, al final es un grupo totalmente independiente. Hay otros grupos que han mantenido un poco más de cordialidad y unidad, como es Laredo, con el sur. Victoria lo considero un poquito actualmente en una anarquía de grupos. Pero imagínense, por ejemplo, hablamos de Victoria, que todos los grupos están debalagados y solamente en algunos procesos electorales logran un poco de acuerdo. ¿Qué va a pasar cuando no lo logren? Previamente tuvieron la fuerza de no contar con los grupos de poder que, por ejemplo, Cabeza de Vaca sometió. Ya no están sometidos y son de otros partidos. Y ahí están y van a estar operando. No les extrañe que en una elección, si no logran una conciliación entre el morenismo de Victoria, lo gana otro partido. Por ejemplo, el mismo MC. Puede ser MC, puede ser el Verde, porque el Verde es un partido que lo mismo lo vemos muy pequeño, pero a la hora de organizarse, los capitales fluyen. Y por ejemplo, al Verde lo ven, digo, pensando en lo que hablábamos de la opción de la alternativa, el Verde, como bien dice Pedro, pues juega por sus intereses, ¿no? Lo ven como guarida de este grupo morenista, pero que juega por su parte, es decir, a Maqui, a Carlos Peña, Eugenio. a La Borrega, a Eugenio. ¿Lo ven como una alternativa para ir por su cuenta en el 27 y en el 28? Yo creo que sí, porque lo que acabamos de ver en Veracruz fue una clara muestra de lo que viene de los tres partidos de la alianza de la 4T, que es el Verde, Morena y PT. Increíblemente ganó 40 municipios el PT, alrededor de 40, ¿no? Uh-huh. En Veracruz. Allá, ¿por qué no fueron en alianza? Una de las razones era porque internamente todavía permitía el PT el tema del nepotismo. Y es algo que ya en Morena ya dijeron que no iban a permitir las reelecciones, que no iban a permitir. Entonces, ¿qué hicieron? Muchos políticos brincaron hacia el PT. ¿Por qué? Por diferencia de ideologías en lo local. Obviamente, a nivel nacional, siguen siendo los partidos de la Cuarta Transformación, porque si no, no jalarían votos. Lo que probablemente también vaya a pasar aquí en Tamaulipas, vaya de acuerdo a conveniencia, donde se sientan fuertes los partidos satélite, PT y Verde, solos y no en alianza. Vemos, como bien mencionan ustedes los dos, que se está armando un grupo interesante, que tienen trayectoria política, que tienen poder, porque ahorita están en posiciones de poder política, y aparte administran dinero, que ese dinero, sabemos bien para qué lo usan todos los políticos, ¿verdad? Incurren en actos para la jornada electoral. Entonces, se está armando un grupo a través del Verde que se está fortaleciendo, y también vemos una debacle en las figuras políticas de Morena, no nada más en Tamaulipas, sino en todo el país. Aunque siguen siendo
el partido al cual la gente se identifica más y con la popularidad más alta, y la presidenta sigue teniendo mucha aceptación en todo México, incluido Tamaulipas. Sí creo que lo que pasó en Veracruz va a ser una muestra de lo que se viene para el 27 en muchos estados. 27 y 28. Ahora, a mí me gustaría subrayar algo que está pasando en Morena, independientemente de todo el embrollo político que trae en muchas partes del país, y que fue un eje fundamental para Andrés Manuel López Obrador como precandidato y como presidente. El territorio. Morena, las actuales figuras morenistas no tienen la misma pasión, la misma naturaleza de Andrés Manuel López Obrador de ir a prácticamente todo el país. Esa disciplina de ir municipio por municipio, o al menos, no sé, todas las capitales, todas las ciudades fronterizas, las más importantes, etc., las zonas rurales más importantes. Yo no veo un despliegue morenista actual, tal vez la presidenta por lo accidentado que fue su inicio de gobierno, inició con toda la fuerza, pero después hubo un crash entre los grupos políticos. Pero no vemos actualmente en Morena un trabajo de territorio que fue lo que lo hizo llegar al poder. Hace 10 años, figuras del priismo comentaban, ahí viene la amenaza de Morena. ¿Por qué? Porque los priistas perdimos el trabajo de calle y lo está haciendo Morena. Y Morena lo está dejando de hacer. Aterrizaron los programas sociales, pero ya no, las figuras políticas no han vuelto a hacer un reencuentro de hacer un recorrido de territorio. A ver, por ejemplo, hablamos por ejemplo ahorita de dos figuras, Maqui Ortiz, José Ramón Gómez Leal. Maqui Ortiz, los capitales han estado siempre de su lado, grandes capitales de Tamaulipas. Y también podríamos decir de José Ramón Gómez Leal, pero ¿cuál fue el fuerte que aún conserva, porque aún conserva José Ramón Gómez Leal? Todo el territorio que recorrió como superdelegado, lo haya hecho con recursos o a la mala, haya sido como haya sido, pero hizo un recorrido por todo el estado, y en prácticamente donde instaló todo lo de bienestar, que fueron obras de alto impacto en todas las comunidades. En cualquier comunidad rural del estado, por ejemplo, podemos ver que hay infraestructura federal. Eso ya lo hizo merecedor de al menos del reconocimiento de las personas. Lo que hicieron en la pandemia, por ejemplo, cuando empezaron a dosificar las vacunas, que prácticamente tomó el control él del aparato de estar divulgando todo, eso también le ayudó mucho. Eso ya no lo estamos viendo actualmente con los morenistas, ni con él mismo, por ejemplo, ya en otra tarea que tiene, pero ese es un eje fundamental para que Morena siga manteniendo su fuerza, porque esa es la naturaleza de Morena, la calle, el territorio. ¿Y cómo ven por ejemplo, Acción Nacional? ¿Le va a alcanzar para dar la pelea en medio de esta coyuntura al interior de la 4T, o se va a seguir quedando fuera de la competencia? Yo creo, Miguel, que todavía no terminamos de ver lo desastroso que fue la alianza con el PRI y lo tanto que le afectó a Acción Nacional. Realmente no veo estructurado Acción Nacional. Mínimo aquí en Tamaulipas no está estructurado. No creo que vaya a quedar en segundo lugar aquí en Tamaulipas, diciendo que va a quedar en primer lugar Morena, pues es el que trae todo el apoyo. Y a nivel nacional vemos voces divergentes dentro de Acción Nacional que toman diferentes posturas. O sea, vemos a alguien muy deschavatado, como con todo respeto a la senadora Lili Telles, hablando cada vez majadería tras majadería en el Senado y pues, pidiendo cosas insulsas. Vemos un punto de vista más reservado, más una ideología un poquito que de hecho me familiarizo más, como Damián Cepeda, que habla un poco más objetivo desde sus perspectivas, te puede gustar o no, pero pues trata de generar una crítica positiva. Y también la actual dirigencia tampoco le veo ni ton ni son, ¿verdad? Los representantes del cártel inmobiliario de la Ciudad de México, que son los que administran ahorita el PAN a nivel nacional, lo cual creo que se reparten tanto en el gobierno, no nada más Acción Nacional, el gobierno central y los diferentes estados y los partidos políticos ya no administran
los recursos de la ciudadanía, sino administran botines para reparto personal. Y mientras sigan teniendo estos partidos intereses personales, hablando de líderes supremos como Alito Moreno en el PRI, no creo que vayan a llegar ni a la esquina. A lo mejor estos mismos partidos están tan quemados, tienen la carga social tan grande ya, que a lo mejor deberían de estructurarse en nuevas siglas, en nuevos colores, en nuevos partidos, aunque sean las mismas personas, porque pues vemos que Morena está lleno de las mismas personas de los que estaban en los anteriores partidos, en el PRI, en el PAN y en el PRD. Entonces, pues estas mismas personas que se brinquen nada más de colorcito, o que hagan otro partido en el cual puedan ahí competir, porque desde las siglas de Acción Nacional y entre las siglas del Revolucionario Institucional, no creo que puedan formar, déjate una marea rosa, un charco rosa. Hubo una foto que circuló no sé si esta semana o la pasada, de una reunión del Truco Verástegui con Óscar Almaraz. Una reunión de que evidentemente, digamos, no tiene mayor relevancia, pero que en el contexto de la próxima renovación de la dirigencia estatal, pues empieza a hacer ruido. ¿Por qué? Porque como todos sabemos, desde hace muchos años, el PAN en Tamaulipas, pues está bajo control del cabecismo. Y eso genera una pugna con los otros grupos regionales, particularmente con los del sur. El Truco Verástegui siempre jugando ahí un poco en medio, ¿no? Con una alianza política innegable que me parece a mí, quizá me equivoque, sostiene con los Cabeza de Vaca. ¿Cómo ves el PAN en esa coyuntura, Pedro? ¿Le va a alcanzar a los opositores al cabecismo para quitarles el control del partido? ¿Hay interés? ¿No hay? El truco sigue manteniendo esa estrategia que sí le funcionó de cierta forma al final de la elección anterior, antes de que Cabeza de Vaca interviniera, solamente que le falló por hacerlo en el modo partidista. En lugar de sumar priistas con panistas, pudo absorber algunas figuras, patrocinadores, etc., que le hicieran crecer su proyecto, y yo creo que eso es a lo que le está apostando el Truco ahora, sin saber mucho, pero solamente viendo sus movimientos desde hace un tiempo, ya no lo hace de manera partidista, y el Truco ya lo hace de manera personalista, que eso sí esa estrategia sí le puede funcionar, pero su gran talón de Aquiles, como podemos decir, pues es Francisco Javier y sus hermanos. No quieren soltar al PAN, quieren seguir manteniendo su dominio, y hasta la fecha Francisco Javier sigue siendo de cierta manera un puritano, al menos en el aspecto partidista, de que el PAN sea el único que sea el que mueva todo. O sea, que él quiere hacer todo desde el panismo, quiere todavía respetar toda esa integridad del partido, y no sumar ya a más partidos a la causa. Yo creo que ese gran choque que están teniendo actualmente entre el grupo, aunque por ejemplo también lo hace de una forma partidista, pero en el pragmatismo lo vemos haciendo otros movimientos, como por ejemplo lo que está haciendo en Reynosa. A su eterna enemiga Maqui Ortiz ya la empieza a ver con buenos ojos de nuevo, por todo el futurismo político que trae en territorio. Sí, pensando en el 2027. A ver, hay una cosa que me llama la atención, pensando en el 27 y desde luego en el 28, en la sucesión. Cuando en las mesas de café o en estas mesas pensamos en la sucesión en el 28, pues pensamos inevitablemente en 2 o 3 personajes, ¿no? Olga Sosa, Carmen Lilia Cantú Rosas, como las 2 opciones más fuertes del oficialismo, digamos, de la 4T. Luego está este grupo del que ya hablábamos, con Maqui Ortiz, con José Ramón Gómez Leal. Todos ellos englobados, digamos, de manera a veces medio a fuerza, pero englobados dentro de la órbita de la 4T. Pero cuando nos salimos de esa órbita, no hay nombres. Es decir, no sé si el Truco Verástegui esté pensando en volverlo a intentar. La senadora Imelda San Miguel del PAN, en MC, no sé. Roberto Lee dice que no, pero pareciera que su campaña de posicionamiento hacia eso apunta. Pero la verdad es que no hay perfiles sólidos que uno pudiera pensar que tengan el tiempo suficiente para posicionarse y competirles a estos otros que estamos mencionando. ¿Ustedes ven a alguien? No, yo igual, Miguel, concuerdo contigo. No veo gran movimiento dentro de Acción Nacional y el PRI y cualquier otro partido más que los de Morena. Yéndonos primero tantito al análisis dentro de Morena, nada más pónganse a pensar
¿cuántas gobernadoras mujeres hay en la actualidad? Quintana Roo, Baja California, Chihuahua. Los Chihuahuas del PAN, pero Maru Campos ya es mujer, ¿verdad? Tlaxcala, Morelos, Delfina, Estado de México, Ciudad de México. Realmente hay una gran cantidad de gobernadoras mujer ahorita en la actualidad, por lo que dentro de los acuerdos del morenismo vemos que viene para Tamaulipas la elección de que su candidata sea mujer. Entonces por eso llaman mucho la atención los nombres de las morenistas tamaulipecas que tienen más recorrido y más trayectoria dentro del estado, que son Carmen Lilia y Olga Sosa, la alcaldesa y la senadora. Ya puede resultar cualquiera, no sé, ¿verdad? Pues van a hacer sus jugarretas políticas aquí en México y en Tamaulipas. Entonces, pues bueno, ya veremos quién escogen dentro de las pugnas internas del partido de Morena. Pero dentro del PAN, realmente no se ven grandes figuras y que estén activas participando en la política local. Realmente llama la atención la foto del truco con Óscar Almaraz. Vemos, no ha habido noticias de Chucho Nader ahí en el sur. Francisco, pues evidentemente está en Estados Unidos. Ismael falta mucho a las sesiones aquí en el Congreso. Entonces, de ahí en fuera no veo figuras de renombre panistas, pues la senadora Imelda San Miguel, pero pues no se ve tanto movimiento mediático. A lo mejor sí lo está haciendo, yo no lo estoy observando. Pero bueno, esas son las grandes figuras dentro del PAN. Del PRI no sé si vayan a hacer alianza con el PAN, pero independientemente de PRI-PAN, no veo ninguna figura dentro del PAN, como ni del PT, como el Verde sí se está organizando, como dijo Pedro. Ahí vemos estas figuras como Maqui Ortiz, como Carlos Peña, como hasta el propio Braña, ¿verdad? Mario Braña, López de Mario Matamoros. López, aquí el Eugenio Hernández Flores, etcétera, se están juntando. Ya cada quien tendrá un punto de vista acerca de estos actores políticos, positivo o negativo, pero bueno, sí se están organizando, sí se nota. Y dentro de MC, pues realmente hoy por hoy, mínimo dentro de la estructura de Movimiento Ciudadano en Tamaulipas, todavía yo no alcanzo a ver una figura que pueda trascender una región local, sino ya todo el estado. No veo que se esté articulando un proyecto respecto a la sucesión de la gobernatura en Tamaulipas en el 28. ¿Tú ves a alguien de la oposición, un outsider, Pedro? No, la verdad es que no. Incluso a estas alturas en Morena deberían de ser más opciones y solamente vemos dos. A la lejanía vemos a Tania Contreras, que le fue bien en la elección judicial, pero sería muy prematuro pensar que brincara de un poder a otro. Sería hasta un hecho excepcional. Difícil, sí. en la política Benito tamaulipeca y Juárez, mexicana. Benito Juárez presidió la Suprema Corte y luego fue presidente, pero no sé si fue simultáneo, la verdad. O sea, Y sobre todo por la inmediatez, ya gana la elección, todavía falta El 1 de octubre asume ya la presidencia del tribunal. Entonces es muy prematuro para el proceso electoral. Ya es muy clara la fuerza que trae Olga y la fuerza que traen Carmen Lilia Cantú Rosas. Y la verdad es que la pobreza de cuadros yo creo que está en todos los partidos, porque Morena tampoco tiene Es verdad. cuadros muy fuertes. Digo, los vemos actualmente por los reflectores que les dan los puestos en los que están, pero en realidad no son una fuerza política. recorriendo territorio. Ajá, en sí. Son tiempos, probablemente esté pasando por esta situación porque no se ha dado en todo el país, pero principalmente en Tamaulipas, un relevo generacional. Tenemos figuras políticas ya muy desgastadas. Las emergentes, algunas se han desgastado muy rápido. Y hay otras que están como en cantera que todavía les falta mucho tiempo para poder desenvolverse. Sí, es verdad. Así es. Y cada vez la situación es más complicada, ¿no creen? Tiempos difíciles generan tiempos de hombres fuertes, tiempos de hombres fuertes generan tiempos de hombres buenos, y tiempos de hombres buenos generan tiempos complicados, difíciles.
Pues ahí está. Frase Confucio. Con eso concluimos. No sé si quieran agregar algo a esta conversación. Pues muchas gracias, Miguel, Pedro, por estar aquí. Todos los que nos vieron, síganos viendo porque se ponen buenas las mesas. Gracias, Pedro. Nos vemos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.